La religión es ahora con este nuevo papa jesuita, primer jesuita, parece como que está recogiendo todos los pedazos de marxismo, comunismo, ¿no? Para renovar todo, ¿verdad? Dice que hasta que dijo que Marx era simpático. Pero así es, porque no hay una izquierda. Usted dice que esos movimientos nuevos, ¿no? Serían izquierda, progresista o anticapitalista. ¿Cómo le hacen? Mira, yo creo que la globalización ha traído un descontento globalizado. Bueno, ese descontento globalizado es la materia prima de la lucha, que ahora es amorfo, que ahora no saben qué son, que ahora hay 1000 corrientes que se entrecruzan y chocan unas con otras, pero ahí está la materia prima. Ahí debemos trabajar, porque en estos sectores que implican no solamente los explotados, sino también los humillados, los ofendidos, los orilleros, los indígenas, como dice Bartra, los orilleros, todo es un cúmulo, digamos, de enormes insatisfacción. Ahí está la materia prima. La deshumanización producida por el capitalismo puede ser, ¿no?, un pegamento. A la larga. Sí, y solo si luchamos. Sí, claro. No de manera espontánea, sino con la intervención deliberada de la lucha y de la conciencia. Sí, pero cuando hablamos de conciencia estamos de acuerdo, tomar conciencia. De lucha, bueno, aparte la que dice lucha armada, no. ¿Y qué otro medio tenemos? Vamos todos a la calle. Pero nada más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay que tener un proyecto. Indudablemente. No solamente advertir cuál es el sujeto histórico, que decíamos hace un momento que es muy amplio, y advertimos ahora que no solamente existe, sino que está descontento. No solamente hay un sujeto histórico potencial, sino un descontento mundial. ¿Qué es lo que falta? Una orientación. Una orientación, que se conquiste la orientación. Pero si esta orientación, usted me dice que el mismo Marx, después de haber fundado, ya es, no digo la palabra pasado, pero hay un movimiento dinámico, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué dirección? ¿Quién no nos guía? Sino desde abajo tiene que surgir algo, ¿no? En este descontento general. Sí, ¿Así la piensan todos los intelectuales académicos o no? Olvidémonos de ellos. Enrique, tenemos una edad, tú y yo, que nos hace reflexionar hacia los jóvenes. Yo creo que le estamos quitando la esperanza y la gana de lucha. Mira, una revolución socialista, democrática, autogestionaria, no está a la orden del día. Si no está a la vuelta de la esquina. Claro. Por más que quisieran, no es un problema de voluntad ni de deseo. Es un problema histórico, de condiciones. No hay condiciones para que, en México, para no hablar de otras partes del mundo, no hay condiciones para plantearnos en este momento el acceso al socialismo. Bueno, pero así le cortas la esperanza a los jóvenes. Hay una situación, digamos, muy grave inmediata. Y lo muy grave inmediato es el poder omnímodo del imperio en México. Este poder, el gran poder norteamericano, el gran poder de las transnacionales, aliado con la clase política mexicana servil, y los partidos que expresan estos intereses, es decir, ¿qué partidos? El PAN, el partido que está en el poder, y el PRD de los chuchos. Todos estos sectores son los enemigos. Tenemos, digamos, que primero combatir contra ellos, pero sabiendo que la corrección no está en pasar de un capitalismo salvaje, como es el que vivimos, a un capitalismo civilizado,
Bueno, porque el capitalismo civilizado, yo pongo, pero verdaderamente comillas de sangre, porque el capitalismo civilizado degenerará nuevamente en capitalismo salvaje. Se ha hablado mucho en la oposición en México de lo limitado que es la democracia representativa. Y creo que estamos de acuerdo. sí, Y se ha tratado de añadir a la democracia representativa la democracia participativa. Y esto suena un poco mejor. No soluciona el problema, pero suena un poco mejor, ¿no? alguien en Italia habla de democracia directa usando los medios tecnológicos. Yo diría que además de hablar de la democracia representativa, de la democracia participativa, habría que hablar de la democracia asimilativa. ¿Y qué sería esto? Sería en realidad no un centralismo democrático, sino una democracia centralizada, que es muy diferente. Los soviets, en la época de Rusia, en la época rusa, tanto en 1905 como en 1917, los soviets se regían por la democracia centralizada. Pero llegaron el Partido Socialdemócrata, dividido en mencheviques y bolcheviques, y traían como forma de organización el centralismo democrático. Entonces, cuando chocan la organización amplia, popular de la democracia centralizada con la concepción muy centralista de los partidos obreros socialdemócratas. Y cuando al principio tenían mayoría los mencheviques, pero después adquirieron la mayoría los bolcheviques, y la adquirieron la mayoría teniendo su organización centralista democrática, que es monolítica, férrea, y triunfó el centralismo democrático del partido bolchevique sobre los soviets. Y en ese momento Lenin dice, todo el poder para los soviets. ¿Qué quiere decir eso de todo el poder para los soviets? Significa todo el poder para el Partido Comunista Bolchevique. Sí, pero hoy, sin todo esto... Tomando en cuenta todo eso, sí, tomando en cuenta y estando en contra de todo eso, hay que plantearnos una nueva forma de organización. Y esta nueva forma de organización es la democracia centralizada, pero no la primitiva, no la que surgió espontáneamente en los soviets, sino una más consciente que se llama autogestión. 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 Eso es. ¿Y los jóvenes, según tú, sienten que esto puede ser el camino? Los jóvenes no están enterados de esto en general, salvo un grupo pequeño. Esta es la gran tarea de hacerles notar, no solamente que hay un sujeto nuevo, no solamente que está descontento y a nivel mundial, sino que hay posibilidades y que la posibilidad de lucha, la orientación es no el centralismo democrático, sino la democracia centralizada. Autogestiva. ¿Y sabes qué? Mandar obedeciendo. Eso mandar obedeciendo. Desde abajo. ¿Qué es ahora la autogestión? Gracias, Enrique. Aprovecho este aplauso por otro corte.